Hola, hola, bienvenidos al primer capítulo de Historia Oscura, un canal lleno de relatos misteriosos y antipersonajes. El día de hoy hablaremos de un hombre despiadado que conmovió a dos países en Latinoamérica. En diciembre de 1984 comenzó una ola de terror que sacudió a Colombia y Ecuador durante más de un año. Los cuerpos de niñas y jóvenes, mayormente vírgenes, aparecían víctimas de las peores atrocidades. Los cadáveres desnudos y desmembrados de más de 70 niñas alertaron a las autoridades sobre la presencia de un asesino en serie, a quien llamaron el El monstruo de los monstruo de los manantiales. manantiales. Hablar de Daniel Camargo es hablar del primer asesino en serie registrado en Colombia, sin duda un psicópata. Nace el 22 de enero de 1930 en la Mesa, Cundinamarca. Tuvo una infancia tranquila hasta que su madre muere. En ese momento empezó su calvario. Luego de esto, su padre se casa de nuevo con una mujer que, según se cuenta, tenía problemas psicológicos, lo cual hace que repercuta en su adultez. Ella demostraba un fuerte deseo por tener una hija y al no lograrlo obligaba a Daniel a comportarse, usar ropa, ir a la escuela y hablar como una niña. Se dice también que le clavaba alfileres, algo a lo que su padre nunca le prestó atención, pues jamás fue un refugio para nuestro antipersonaje. Por el contrario, era un hombre alcohólico, violento y amante del dinero, y las únicas veces que realmente tenía contacto con su hijo era para golpear. Todo esto, añadiendo al maltrato físico y al rechazo de su madrastra, hizo que Daniel desarrollara un fuerte desprecio por el sexo opuesto. Se caracterizó por ser un joven inteligente, estudió en el Colegio León XIII de la ciudad de Bogotá, en donde recibió varios honores. Desafortunadamente esto no duró mucho tiempo, ya que se vio obligado a dejar sus estudios para trabajar y mantener a su familia. Esto sumó aún más amargura a su resentimiento. Ya de adulto, Daniel logra casarse, tener dos hijos, los cuales abandona muy pronto, pues se llega a enamorar de una mujer llamada Esperanza, una joven de 28 años con la cual se había hecho muchas ilusiones, incluso llegar a pensar en casarse con ella. Ilusión que le dura poco al darse cuenta que ella no era virgen. La situación empeoró luego de encontrarla un día en la cama con otro hombre. Este fue el detonante para exponer su lado hostil y criminal. Decepcionado una vez más de las mujeres y de sus traumas pasados, se llenó de pensamientos que lo llevaron a cometer actos que una persona normal no haría. Daniel, en vez de dejarla, lo que hizo fue persuadirla en su sentimiento de culpa por el engaño para que ella le consiguiera chicas vírgenes y así él satisfacer su deseo de estar con una mujer virgen. Daniel llegó a declarar: Por no encontrar virgen a mi prometida, con la que me iba a casar, yo no fui capaz de dejarla, porque estaba locamente enamorado. Había momentos en que yo decía, sí, yo la dejo, pero no era capaz, porque realmente estaba enamorado. Esto dio por resultado que, como yo no había tenido experiencias con mujeres vírgenes y al mismo tiempo era incapaz de dejar a esa muchacha, yo acepté como lo más correcto que ella me ayudara a conseguir unas chicas que estuvieran vírgenes. Así fue como Esperanza fue persuadida para que le llevara chicas a su apartamento y allí le suministraba cápsulas de seconal sódico, un medicamento para tratar el insomnio, para poder sedarlas y abusar de ellas. 5 fueron las violaciones que hizo con la ayuda de esta mujer, hasta que la quinta, la última víctima, siendo una niña, despertó en casa de Daniel. Asustada e indignada, logró escapar y pudo denunciarlos. Daniel y su novia fueron enviados a la cárcel en 1964. Iba a ser condenado a 3 años de prisión, pero este juez fue reemplazado por uno más severo, el cual terminó dándole 8 años tras las rejas. Lo que hizo que a Daniel se le frustrara su plan de regenerarse y se llenara de más odio hacia la sociedad, desencadenando en una hostil rebeldía, el cual hizo prometer de que nunca más iba a dejar una víctima con vida para así no permitirles volver a hablar. Pasado el tiempo y cumplida su pena en prisión, Daniel fue liberado y se dedicó a vender televisores en la calle. Cierto día pasó por el frente de una escuela en donde vio una niña de 9 años. Esto la atrajo y con engaños la llevó hacia una zona poco transitada para violarla. Luego de esto la estranguló y dejó su cadáver junto a las pantallas de televisión que llevaba, pues era su primer asesinato.
Al día siguiente volvió al lugar donde había dejado los televisores para terminar de concretar el crimen y enterrar el cadáver. Por fortuna, un agente de la policía, al verlo actuando de manera sospechosa, decide seguirlo. Es así como se da cuenta del horrible acto que había cometido Daniel. Gracias a esto es detenido nuevamente en la ciudad de Barranquilla y condenado a 25 años de cárcel en la isla de Gorgona, algo así como un Alcatraz en Colombia, el cual hasta ese momento ningún criminal había escapado antes. Cuenta al respecto Juan Antonio Cebrián, en su obra Pasajes del Terror, Psycho Killers, Asesinos sin alma, lo siguiente. En este aislado paraje estuvo encerrado 10 años, pues lo cierto es que la isla, por inhóspita, apenas tenía vigilancia y los presos deambulaban a sus anchas por la pequeña extensión insular. La tarde del 23 de noviembre de 1984, Camargo, en uno de sus paseos, descubrió una pequeña barca abandonada y no se lo pensó dos veces. Empezó a remar con la desesperación del superviviente. Sin alimentos ni agua, remó sin descanso durante 3 días hasta que hizo las costas continentales. Milagrosamente se había salvado, aunque su aspecto y situación anímica daban a entender que sus días estaban contados. Pero Daniel Camargo era inteligente y tenía capacidad para generar recursos que le permitieran seguir adelante. Se pensaba que la cárcel era de máxima seguridad, esto atribuyéndole a que nadie sobreviviría a las olas fuertes y a los ataques de tiburones. Aprovechando esto, Daniel Camargo cruzó hacia Ecuador, donde inició la más cruenta ola de asesinatos. Empezó el 18 de diciembre de 1984 con la desaparición de una niña de 9 años en la ciudad de Quevedo. Luego el otro día continuó con otra niña de 10 y así sucesivamente. Poco a poco fueron apareciendo los cadáveres de más víctimas, mutiladas, estranguladas, con machetazos y signos de violación. Daniel sobrevivía como indigente en las calles y luego tras cada violación vendía las pertenencias de sus víctimas para poder tener con qué comer. Era un hombre inteligente y culto, pues tras sus interrogatorios se dieron cuenta que su coeficiente intelectual era de 116. El periodista Francisco Febres Cordero, quien tuvo la oportunidad de entrevistarlo, dijo de él lo siguiente. Como todo psicópata brillante, tenía una respuesta para todo y podía hablar con igual soltura de Dios y del diablo. Buen lector, su formación literaria parece que la adquirió en la isla prisión Gorgona. Citaba a Hess, Vargas Llosa, García Márquez, Guimarães Rosa, Nietzsche, Chantal o Freud. Cuando lo capturaron, encontraron en el maletín de mano que portaba, junto a una prenda íntima de la última niña a quien acababa de matar y violar, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. El 26 de febrero de 1986, minutos después de haber violado a Elizabeth Telpes, de 9 años, una patrulla de la Interpol ve una actitud sospechosa en él. Cuando lo examinan, hallan en su bolsa de pertenencias la ropa ensangrentada de una niña. Finalmente, el 31 de mayo de 1986 se declara culpable y confiesa que sus asesinatos y violaciones sumaban más de 71 víctimas, mostrándole con suma frialdad a los policías dónde había dejado el cuerpo de sus víctimas, generalmente colegialas, universitarias, campesinas y empleadas domésticas. Todo esto ocurrió alrededor de Quito, Guayaquil, Ambato, Machala, Nobol, Quevedo y Ventanas. Daniel fue condenado a 16 años de prisión, pues esta era la pena máxima que existía en Ecuador en este tiempo. Un castigo verdaderamente insignificante para todos los crímenes que cometió Daniel. Desde el principio de su encarcelamiento en la cárcel de Guayaquil, Camargo tuvo que ser especialmente vigilado para evitar que los otros presos le asesinaran. Finalmente, Camargo fue trasladado al penal García Moreno, donde los primeros días compartió celda con Pedro Alonso López, alias el monstruo de los Andes, otro psicópata colombiano del cual se dice que cometió más de 300 asesinatos. Si quieren que hablemos de este antipersonaje, déjenlo en los comentarios. No obstante, la bestia de los manglares no duraría mucho tiempo encarcelado, ya que el 13 de noviembre de 1994 fue asesinado por uno de los reclusos. Moriría supuestamente asesinado por el recluso Luis Masache Narváez, de 29 años, primo de una de sus víctimas. Pero encontramos otra versión en la cual se registra en video la confesión que hace el verdadero asesino de Daniel, Giovanni Arcesio Noguera Jaramillo, sobrino de una de las víctimas. ¿Quién dice la verdad? Juzguen ustedes. O sea, yo entré a la celda adentro y le pedí un vaso de agua. En el momento en que él me lo iba a dar, yo lo cogí y le dije, arrodíllate ahí.
¿para quién trabajas? ¿A quién encubres? ¿A quién encubriste? ¿Cuántos fueron los que andaban matando contigo? Y él me dijo que nadie. Entonces me dijo que lo perdone. Entonces le dije, tú pides perdón. Y cuando tú te pidieron perdón, esas mujeres indefensas las perdonaste. Entonces yo le dije, un insecto como tú, una rata como tú no puede existir aquí. Por lo tanto, en este momento te vas a morir. De ahí lo cogí, le metí 3 puñaladas. Luego le quise sacar la cabeza, pero no me cortó más el arma. Y ya cuando lo terminé de matar, cogí la oreja y se la arranqué. Esa oreja la tengo yo. Y así termina la macabra vida de Daniel Camargo, la bestia de los manglares. Y eso es todo, nuestra historia de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comentar sus opiniones y vernos en el próximo video. Chao.